que Dios manifieste su bondad, su misericordia, su bien en ti, en tu familia y en todo lo que hagas, en todo lo que emprendas. También quiero animarte a que hagas 3 acciones que no cuestan mucho. Una de ellas es que nos des un like a esta palabra divina de hoy. Número 2, tú puedes compartir con todos tus contactos esta palabra. Y número 3, si no te has suscrito a este canal, hazlo, porque eso nos permitirá que más personas encuentren este medio y, por supuesto, encuentren la palabra de Dios para sus vidas, como tú lo estás haciendo. Seguimos con la serie titulada El poder de las decisiones. Espero que toda esta palabra esté edificando tu vida de manera muy significativa. El fundamento para el devocional de hoy lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Les leo la escritura. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Aquí ya ustedes han descubierto que se trata de la gran decisión que en su vida tomó Moisés, el gran libertador de Israel. ¿Cuál es la decisión de Moisés? Escoger ser siervo de Dios en vez de ser príncipe de Egipto, porque él tuvo ese derecho de ser heredero de aquel poderoso imperio, del reino de aquel momento. Recordamos que Moisés nació en el tiempo en el que el faraón había ordenado que todo niño que naciera de las mujeres hebreas fuera asesinado. Pero los padres de Moisés, al nacer, lo escondieron en el río Nilo. Lo colocaron dentro de una arquilla, dice la palabra. Y en el momento en que la hija del faraón, es decir, la primera princesa de Egipto, andaba en el río Nilo, dándose un aire, relajándose un poco, junto con sus servidoras, en eso ve que sobre las aguas del Nilo va pasando aquella arquilla y al acercarse escucha que llora un niño. La princesa de Egipto ordena a sus criadas que se acerquen y traigan aquella arquilla. Cuando está frente a ella, descubre que es un niño varón y que es de las mujeres hebreas. Dice la escritura que esta princesa decidió perdonar a Moisés porque ella sabía que su padre mantenía la orden de matar a todo niño varón de los judíos. Además, ella ordenó que alguien criase a aquel niño y, por supuesto, en el palacio, en la casa real. Por eso dice el versículo 24 que Moisés, hecho ya grande, ya adulto, conociendo los derechos que tenía, tomó la decisión más importante de su vida, la que ya hemos dicho, servirle a Dios junto con su pueblo antes de disfrutar la herencia del reino más grande de aquel momento. Dice el versículo 25 también que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Aquellos deleites temporales, la Escritura se refiere a las comodidades, a la riqueza, a la pomposidad, a la fama a la que Moisés tenía derecho, porque se crió en ese imperio. Dice también las palabras de Dios en el versículo 26 que Moisés sabía que su decisión implicaba sufrir. El versículo 26 dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tuvo también la bendición, el privilegio de Dios de tener un anticipo de la gloria de Cristo miles y miles de años antes de que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hiciera hombre como uno de nosotros y morir en la cruz del Calvario, como ya lo sabemos. Pero Moisés, según la Escritura, consideró que era mayor riqueza los vituperios de Cristo que aquellos grandes tesoros que él tendría en Egipto. Los vituperios se refiere al sufrimiento. Qué interesante esta decisión de este varón. No es lo mismo estar rodeado de riqueza, de todo lo que se puede desear y tener en la vida, que escoger el no tener que comer, el sufrir. No es lo mismo llevar el nombre o el apellido de un renombrado gobernante del mundo
como eran los faraones, que llevar el nombre de ser esclavo, porque Moisés eso eligió, ponerse del lado del pueblo de Israel que sufría la peor de las servidumbres, de la esclavitud en Egipto. Pero él eligió eso. Y nos encontramos las razones por qué Moisés tomó esa decisión. En el versículo 26 lo encontramos en la parte final que dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. No era un galardón propio, sino que Moisés tuvo una visión de lo que significaba su decisión, del resultado que esa gran elección tenía. Y era liberar a aquel pueblo para que luego se convirtiera en la nación de Dios en la tierra. Y el versículo 27 también nos dice la segunda razón por qué Moisés tomó aquella gran decisión. Les leo de nuevo el versículo 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por esa razón Moisés toma esa decisión, sin importar el gran enojo del faraón, que Moisés despreciaba aquella herencia, Moisés despreciaba aquella gran comodidad y elegir servirle a Dios. Pero la Escritura dice que lo hizo porque él se sostuvo como viendo al invisible. Y es interesante que aquí la Escritura nos muestra al invisible con mayúscula, refiriéndose a nuestro Dios Todopoderoso. Moisés nos transmite una fe muy refrescante, una fe firme, para que también nosotros sigamos el testimonio, el ejemplo que Él nos deja de servir a Dios antes que disfrutar los deleites temporales de esta vida. No es malo disfrutar estas cosas, pero son temporales y muchas veces están asociados con el pecado. En realidad, uno conoce un poco de los estratos sociales de nuestro tiempo y se da cuenta que la gente que tiene mucho dinero, entre más tiene, más quiere, y entonces la gente muchas veces se desenfrena y no solo disfruta los deleites muy naturales de tener esa riqueza, sino que va más allá, rompe los límites y se encuentra practicando muchas cosas inmorales que son definitivamente pecado. Por eso la Escritura dice que Moisés prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que disfrutar de los deleites temporales del pecado. A eso se refiere la Escritura. Llegamos también a los resultados que Moisés obtuvo por esa gran decisión en su vida. El primero de ellos es que liberó al pueblo de Dios. En eso se convirtió Moisés, en el gran libertador de Israel. Después de que este pueblo había servido vilmente, había sido sometido a los peores vejámenes, a los más grandes maltratos por parte de los egipcios durante más de 400 años, Dios usa a este varón Moisés para sacarlo de esa esclavitud. Y número 2, Moisés se volvió en uno de los constituyentes de esta nación de Dios que hasta hoy existe en este planeta, el gran pueblo de Israel. Consideren ustedes los grandes resultados que tendrán nuestras decisiones que tomemos en esta vida. Nos recordamos entonces que la que Moisés tomó fue servirle a Dios antes que gozar como príncipe de aquel gran imperio. Y es que el que sirve a Dios de esta manera, también Dios lo bendice. Moisés no llegó a ser príncipe de Egipto, pero llegó a ser el gran príncipe de la nación de Israel. Señor, gracias te damos por esta palabra también que nos trae mucho ejemplo, inspiración, ánimo para nuestras vidas. Y espero, Señor, que muchos de tus hijos y tus hijas sean animados por esta palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, quien es nuestro Señor y Salvador. Así lo confesamos. Amén. Descubre una nueva forma de vivir la fe. Iglesia Parousia Virtual, un espacio de amor y conexión. ¿Tienes dificultades de tiempo, trabajo, distancia u otros motivos razonables para asistir físicamente a una congregación local? En Parousia Virtual encuentras tu espacio propio y una familia espiritual para crecer juntos en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Para nuestro Dios no existen barreras ni fronteras. Él nos ha provisto este tiempo y esta manera para que, a pesar de las distancias,
Formemos juntos una gran familia de creyentes alrededor del mundo. En Parucía Virtual disfrutarás a cualquier hora y desde donde te encuentres de las siguientes bendiciones: devocionales diarios, predicaciones y cultos en vivo, enseñanzas bíblicas, contacto pastoral, entre otras. ¿Deseas buscar a Dios y recibir atención para tu crecimiento espiritual? Contáctanos ahora mismo a nuestro número de WhatsApp 504-9600-6293. Con gusto, atendemos tu mensaje de texto, de voz o llamada.